para poder empezar a explicarlo del día de hoy. Ok, ahora sí podemos. Iniciar. Entonces, hoy vamos a ver la clase número 25 de biología, ¿no es cierto? En donde vamos a hablar sobre la relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis fue aquel tema que vimos hace varias clases ya, donde hablábamos que las plantas, obviamente, son seres autótrofos que pueden transformar la luz, ¿ok? La energía lumínica, el agua y el dióxido de carbono en glucosa, ¿no es cierto? Glucosa y oxígeno gaseoso. Eso es lo que ellos pueden hacer mediante su alimentación autótrofa, ¿ok? Que lo hacen ellos solos. Mientras que nosotros, los otros seres vivos, oxigénicos, lo que hacemos es consumir oxígeno, ¿ok? Consumir esa glucosa y transformarla en dióxido de carbono y ATP, que es energía para nosotros mismos, pero necesitamos consumirla, ¿ya? Porque somos seres heterótrofos. Todos empezarán a pensar que por qué estos lo realizamos y es como una equivalencia, ¿ok? Es como una equivalencia entre las plantas y los animales o los organismos productores y los consumidores, ¿ok? Señalo la ventana porque es donde está la luz. Entonces es algo así como hacer alusión a que están los organismos fotosintéticos allí. Pero es simplemente por señalar la ventana. A ver, la fotosíntesis, como habíamos estudiado, la realizan obviamente todos los seres vegetales, son todos los seres que tienen células vegetales. Recuerden que existe la célula vegetal, que es la que tiene cloroplastos, ¿ok? Esta estructura que ven acá, y existe la célula animal, que es la que tiene mitocondrias, que es la que nosotros poseemos, obviamente, que es la que se encarga de producir energía. Vamos a hacer un paréntesis y explicamos fotosíntesis de nuevo. Vamos a hacer un paréntesis y explicamos respiración de nuevo y luego hablamos de la unión entre las dos, ¿ok? Si nos podemos recordar, la fotosíntesis solamente la realizan los organismos fotosintéticos. Hay organismos fotosintéticos como las plantas, vasculares y no vasculares. Las plantas vasculares son las que tienen raíz, tallo y hoja, ¿ok? Como las que podemos ver en la Tierra. Y están las plantas no vasculares, como algunas algas, ¿ok? Que son aquellas que solamente tienen un folículo, tienen algunas hojas y tienen xilema y floema, que es el sistema circulatorio de las plantas, pero no tienen raíz verdadera, ¿ok? Sino que tienen una radícula o simplemente se alimentan directamente a través de las hojas, ¿ok? Eh, Obviamente también hay bacterias fotosintéticas y microalgas, que son bacterias fotosintéticas, como por ejemplo la euglena, que si vemos, por ejemplo, en el invierno un charco de agua, o vemos también, por ejemplo, en verano en los aires acondicionados, las personas que tienen aires acondicionados, vemos que, o donde veamos que existe una gotera de agua, ¿ok? En el medio ambiente, en la parte común del edificio, de la casa o hasta del colegio, si vemos una gotera de agua, vamos a observar que esa gotera se va a colocar verde, ¿ok? O simplemente en el borde de la acera, en donde haya un bote de agua, ¿ok? Allí vamos a observar que ahí se va a colocar verde y es a lo que llamamos moho, ¿ok? Ese moho o ese limo, que es como una especie de capa verde que se le crea a los charcos, ¿ok? O a las piscinas, son formados por poblaciones de microalgas, ¿ok? Son organismos microscópicos muy pequeñitos que al momento de vivir en comunidad, o sea, muchos organismos de esos juntos, es donde vamos a empezar a ver las manchas de color verde, ¿ok? Eso también lo podemos ver en las peceras, lo podemos ver en un recipiente con agua que dejemos afuera y le pegue la luz solar mucho tiempo, ¿ok? Ellos empiezan a reproducir y normalmente es cotidiano verlo en esa forma. ¿Sí me saben de lo que les estoy hablando, cierto? Ya me perdí un poco. Cuéntame, ¿por qué? Es que encontré que hablé muy rápido y me perdí. Ok, entonces vamos a hacer un paréntesis. Los organismos fotosintéticos los podemos encontrar en las plantas, ¿ok? En todos los seres autótrofos que obviamente realizan este proceso para poder alimentarse. Lo podemos ver en las algas y bacterias fotosintéticas, ¿ok?
Ok. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que la fotosíntesis es aquello donde la planta consume dióxido de carbono, que está en el ambiente, de forma gaseosa, ¿ok? Agua a través de las raíces, lógicamente, o depende si es una alga, la puede absorber directamente a través de las hojas o el tallo, ¿ok? Recuerden que las algas no tienen una raíz verdadera como tal, tienen una radícula, pero eso lo hablamos cuando hablamos de fotosíntesis, y energía lumínica, que simplemente es la energía solar o la luz artificial que pueda tener una planta, ¿ok? Para ella realizar este proceso. Todo eso, cuando está junto, ¿ok? Entra directamente a la célula vegetal. Y en los cloroplastos específicamente, que son estas estructuras verdes que podemos observar dentro de la célula vegetal, por eso es que las plantas son de color verde, ¿ok? Gracias a todos estos cloroplastos que están allá, en esa célula, obviamente, y gracias al pigmento clorofila, ¿ok? Que es de color verde, eh, y ayuda a procesar todos estos, eh, todas estas moléculas, ¿ya? Para producir glucosa, que es por donde ellas se pueden alimentar y almacenar energía, y oxígeno gaseoso, ¿ok? Esto fue lo que vimos cuando vimos fotosíntesis. Solamente estoy haciendo un resumen, ¿ok? Esto obviamente al momento de entrar acá a la célula se transforma a través de procesos bioquímicos, ¿ok? Y da como resultado glucosa y oxígeno. Si nosotros analizamos lo que entra, miren, H2O y dióxido de carbono, aprovechando que es aquí un poquito de química, CO2 y dióxido de carbono entran 6 moléculas de dióxido de carbono y una molécula de agua. ¿Para qué? Para que con estas 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono, a través de todo este proceso, se realice la glucosa. ¿Ok? Miren que la glucosa tiene 12 moléculas de 12 partículas de hidrógeno y entraron 6 de agua. Observen acá. Tiene 6 de oxígeno y entraron acá. ¿Cuántas entraron? Entraron 6 acá, quiere decir que hay 12, ¿cierto? Y entraron acá la misma cantidad, 6 igual, ¿cierto? Pero miren lo que se libera, 6 acá y 12 acá. Igualmente entran 6 carbonos de dióxido de carbono, obviamente. Entonces, si nos podemos analizar la fórmula química, ¿ok? Entran 6 moléculas de dióxido de carbono, como pueden observar acá en esta ecuación, ¿ok? Entran 6 moléculas de agua y al final y al cabo van a salir una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos y 6 oxígenos, así como entró acá, ¿ok? Y 6 hidrógenos, 12 hidrógenos, perdón, y 6 moléculas de oxígeno gaseoso. Si nos podemos analizar, simplemente lo que hacen es cambiar las moléculas, ¿ok? Vamos a aceptar aquí a Vicente primero. Simplemente lo que se hace es, a través de la energía química y el cloroplasto, se unen estas moléculas para poder dividirlas en glucosa y oxígeno gaseoso. ¿Sí ven la diferencia? Profe, o sea, veo la diferencia de que al principio tenemos la cantidad de partículas, luego con la energía lumínica se unen y forman una partícula de glucosa y 6 de oxígeno. Correcto. Pero ¿por qué después quedan, por ejemplo, 12 de hidrógeno? ¿Por qué entran 12 de hidrógeno? Mira, acá entran 6 H2. Recuerda que el H2 es del hidrógeno, ¿ya? Del agua, del hidrógeno del agua. Quedan 12 porque se unen estas con estos carbonos y estos hidrógenos, estos oxígenos, perdón, ¿ya? Entiendo. Y son dobles, que es H2. Quiere decir que hay 2 hidrógenos por cada oxígeno, porque es agua, ¿ya? Y si entran 6 2 hidrógenos, al final son 12, ¿ya? Solo que aquí nos dan la molécula del agua directa, pero si nos las dieran separadas, entrarían 12 hidrógenos igual, ¿ok? Entiendo. Lo que es que recuerden que acá en el agua se omite el 1 del oxígeno, igual que acá en el dióxido de carbono se omite el 1 del carbono.
como estábamos hablando en las ecuaciones hace mucho tiempo, en el primer semestre en química. En la química se omite el uno en cuanto a las ecuaciones químicas, porque se sobreentiende que hay una sola molécula de ese compuesto que está allí. ¿Ok? ¿Sí entendieron la parte de fotosíntesis para pasar a la parte de respiración? Yo sí. Bien. Ahora, ¿y los demás? Sí. Bien. Ahora pasemos, vamos a aceptar acá a Vicente y pasemos a explicar lo de la respiración celular, que simplemente estamos haciendo un resumen de todas las clases que hemos visto. Y vamos a ver la relación que existe en ambas. La respiración celular, por otra parte, cuando hablábamos de respiración celular, sabemos que lo hacen los organismos para poder obtener energía, al igual que las plantas obtienen su alimento a través de la fotosíntesis, nosotros los seres heterótrofos, y las plantas también lo hacen, ¿ok? No solamente los heterótrofos, las plantas también lo hacen. Realizamos respiración celular. Esta respiración celular se hace en la célula animal y en la célula vegetal, ¿ok? Y simplemente es donde entra glucosa, que es el alimento como tal, y oxígeno gaseoso, que lo obtenemos a través de la respiración pulmonar que hacemos a diario, ¿ok? Y controladamente. Y vamos a producir dióxido de carbono, agua y ATP, ¿ok? Es todo lo contrario a la fotosíntesis, si nos podemos analizar. La fotosíntesis produce glucosa y oxígeno, ¿ok? Y la respiración produce dióxido de carbono, agua y ATP. La única diferencia es que aquí no producimos energía lumínica, sino que producimos ATP, que simplemente es la molécula que nos va a hacer funcionar. Es como nuestra benzina, ¿ok? A los seres animales. Pero no solamente lo hacen los animales, también lo hacen los vegetales, ¿ok? A ver, esto se realiza en las mitocondrias. Y las mitocondrias están tanto en la célula vegetal como en la animal. Pero por lo general en los libros vamos a encontrar que solamente está en la célula animal, porque es para hacer la diferencia. ¿Ok? Es como para hacer la diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. Si bien es cierto, la mitocondria sí la poseen las células vegetales, pero en muy pocas cantidades. ¿Ok? Mientras que los seres animales, como nosotros, y todos los otros animales, ¿okay? Microscópicos o macroscópicos, vertebrados o invertebrados, poseemos en nuestras células mitocondrias, pero en mucha más cantidad, porque lo necesitamos para podernos alimentar. ¿Ok? Lógicamente, a través de la alimentación mecánica y hacer el proceso digestivo, vamos a obtener la glucosa necesaria, que eso nos va a proporcionar los carbohidratos, ¿no es cierto? Cuando comemos. Esos carbohidratos que nosotros digerimos cuando comemos son los que van a entrar en los procesos de la mitocondria o son los que van a empezar a digerirse a través de azúcares, ¿ok? Van a entrar en nuestra sangre y van a ser distribuidos a través de todas las células del cuerpo, ¿ya? Eso ocurre y pasa dentro de la mitocondria. Cuando nosotros tengamos en la hemoglobina, ¿ok? Todos los oxígenos completos y tenemos glucosa en la sangre para poder realizar este proceso de fotosíntesis, es donde nuestras mitocondrias de todas las células del cuerpo van a empezar a actuar a formar eh, ATP, ¿ok? Que es adenosín trifosfato, como explicábamos en la clase de respiración, y esto nos va a ayudar a poder movernos, ¿ya? ¿Sí me entienden? Sí. Ok, ¿qué pasa? Que dentro de la respiración celular pasa todo lo contrario, ¿ok? Entra una molécula de glucosa, que es la misma que salió de allá de fotosíntesis, ¿ya? Entran 6 moléculas de oxígeno gaseoso, ¿ok? Quiere decir que entran 12, ¿ya? Miren, entran 6, pero 2 veces, ¿ya? Y acá entran 6 más, quiere decir que entran 18 en total, ¿ya? Entonces, al final, luego del proceso de realización del ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin, que es la fosforilación, que es el proceso de glucólisis, que eso lo estudiábamos en las clases pasadas, ¿cierto? Que una se realiza en el citosol de la célula y los otros se realizan tanto en la matriz mitocondrial como dentro de la mitocondria.
¿Sí se acuerdan de esa clase? Creo que fue la clase pasada, la de la semana pasada. ¿Sí se acuerdan que había un Yo no dibujo? fui la de la semana pasada. Sí, es cierto. Había un dibujo que era negro y explicaba la fosforilación que ocurría fuera de la célula, o sea, en el interior de la célula, pero fuera de la mitocondria, y lo demás, que es el ciclo de Calvin, la glucólisis, etcétera, etcétera, que ocurría dentro de la mitocondria. ¿Sí se acuerdan de esa clase? Que hablábamos de la teoría. Bueno, acá igual se los voy a explicar. Este proceso ocurre afuera del citosol, ¿ok? De reunir todos estos dentro del citosol, perdón, o sea, dentro de la célula, pero fuera de la mitocondria. Recuerden que la mitocondria es un organelo extracelular, o sea, está dentro de la célula, ¿ok? Pero también cumple sus funciones aparte. Es como el núcleo, ¿ya? Posee los cromosomas, está dentro de la célula, pero tiene todas sus funciones también internas, ¿ok? Dentro de la célula se reúne obviamente tanto la glucosa como el oxígeno gaseoso y luego ellas pasan adentro de la célula para empezar los procesos de respiración celular, ¿ok? Que simplemente es el ciclo de Krebs, la fosforilación y el ciclo de Calvin, ¿ya? La glucólisis ocurre en el citosol, o sea, en la célula pero afuera de la mitocondria. Luego de realizar todos estos procesos, sabemos que al obtener una molécula de glucosa y una molécula de 6 moléculas de oxígeno gaseoso, vamos a tener 6 moléculas de dióxido de carbono, que fueron las mismas moléculas de oxígeno que entraron, pero se les agrega el carbono de la glucosa, ¿ok? 6 moléculas de agua, que lógicamente las vamos a ir excretando poco a poco a través de el proceso de excreción natural, que obviamente es el proceso de micción, cuando vamos al baño, ¿ya? Igualmente el cuerpo es 70% agua, así que siempre estamos en una constante eh, producción de agua, ¿ok? Y aparte, eh, tenemos moléculas de ATP que el mismo cuerpo va a gastar, ¿ok? Tanto haciendo los ciclos como en movernos, ¿ok? Las células musculares necesitan ATP para poderse mover, ¿ya? Eso lo vamos a ver bien en anatomía, de segundo medio, si mal no recuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Que esas moléculas de ATP que producimos también las gastamos al tiro, ¿ok? Por eso es que necesitamos consumir carbohidratos en nuestras dietas para poder obtener energía y sentirnos saludables, ¿ok? Si no consumimos carbohidratos, obviamente no vamos a producir ATP porque no vamos a obtener glucosa de ningún sitio, ¿ya? Seamos veganos, vegetarianos, carnívoros, omnívoros, seamos lo que seamos, necesitamos consumir carbohidratos para poder obtener esa glucosa que necesitamos para producir ATP, ¿ok? Igualmente los vegetarianos, etcétera, etcétera, deben consumir carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos simplemente son las harinas, los azúcares, literalmente, harina, pasta, arroz, cereal, pan, etcétera, etcétera, que al final se van a traducir en carbohidratos y al final es azúcar que entra a nuestro cuerpo, ¿ok? Y por eso es que debemos consumir una dieta variada de aproximadamente 2.000 calorías, depende del estilo de la persona. Por ejemplo, yo en lo particular debo consumir 3.500 calorías al día para poder mantener mi peso y para poder crecer un poco de peso. Yo todavía estoy bajo de peso, peso 75 kilos y mido 1,81, ¿ok? Es aproximadamente lo que uno mide debe estar pesando, ¿ok? Aprox. Tampoco es que debo pesar 90 kilos. Debo pesar Yo tenía entendido que son 2 kilos menos o 2 3 kilos kilos menos más de lo que de la uno pesa altura. en Exacto. los hombros. Es menos, es menos. Debería ser menos de lo que uno es de alto para estar entre a un peso promedio, ¿ok? Pero recuerden que ahí también va el índice de grasa, va el índice de masa, etcétera, etcétera, que son cosas totalmente distintas, ¿ok? Y eso varía de acuerdo a cuánta grasa uno tiene, porque de acuerdo a cuánta grasa uno tiene, 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo pesan lo mismo, lógicamente. Pero 1 kilo de grasa es más voluptuoso, tiene más volumen que 1 kilo de músculo, ¿ok? Y ahí es donde va el índice de grasa corporal, pero eso es otra cosa. Lo que necesitamos es tener una dieta balanceada, ¿ok? Y donde hayan carbohidratos para poder realizar todos estos procesos que hace nuestro cuerpo, ¿ok? Y obtener energía de calidad, ¿ya? Porque las proteínas nos sirven para regenerar,
algunas fibras que podamos haber roto durante nuestro día a día para poder aumentar masa muscular, etcétera, etcétera. Pero los carbohidratos nos ayudan a realizar este proceso de respiración celular de cada una de nuestras células. Ahora, ¿qué pasa con los carbohidratos que no podemos procesar a través de las mitocondrias? Los carbohidratos que no procesamos a través de las mitocondrias, ¿ok? Y no se producen en ATP, no se combinan con todas estas moléculas y no entran en la mitocondria, se transforman en grasa, ¿ok? Por eso es saludable tener una cantidad controlada de calorías, que al final y al cabo son varias macronutrientes, lípidos, proteínas y carbohidratos, pero en nuestras dietas normalmente hay más carbohidratos que proteínas, ¿ok? Nosotros por lo general comemos arroz con, qué sé yo, con pan, o pasta con pan y cualquier cosa, ¿ya? Esos son excesos de carbohidratos, ¿ya? Y esos carbohidratos, al fin y al cabo, si no entran en el ciclo de respiración celular, se van a transformar en grasa dentro de nuestro cuerpo, que esa es la forma en que nuestro cuerpo puede almacenar eh, calorías, puede almacenar en verdad carbohidratos. ¿Sí me están entendiendo? Y al momento, por eso es que las personas hacen cardio en ayunas, ¿ok? Porque al momento, eso ha sido un boom últimamente por la parte de las dietas fitness, las redes sociales fitness, etcétera, etcétera. Eh, Cuando una persona quiere quemar grasa, ¿ok? Lo que tiene que hacer, obviamente, es llevar una dieta de menos calorías, ¿ok? Hacer cardio para que nuestro cuerpo necesite producir energía a través de la respiración celular. Y como no hay ninguna glucosa que agarrar del medio porque no hemos comido absolutamente nada, nuestro cuerpo va a empezar a quemar grasa para obtener esos carbohidratos o específicamente esa glucosa que no está en el cuerpo, ¿ya? Y empezar a producir ATP, ¿ya? Yo si hago ejercicio en ayuno me muero. Porque nosotros somos delgados y necesitamos más bien consumir más carbohidratos, ¿ya? Pero en el caso de hay personas que necesitan quemar grasa, ¿ok? Eh, y lo hacen a través de ese cardio en ayunas y ellos obviamente van quemando esa molécula de grasa que existe y al momento de quemar esa molécula de grasa que existe, el cuerpo absorbe esa glucosa que está almacenada allí, ¿ok? Para poder empezar a hacer los ciclos celulares y poder obtener energía, porque si no nos vamos a morir, literalmente como dice el leterier. Pero eso es lo que se realiza, ¿ok? Ahora vamos a ver la relación entre ambas, ¿ok? Obviamente notaron, obviamente que ambas existen dentro de la célula vegetal, ¿ok? Y obviamente también existe la mitocondria en la célula vegetal, ¿ok? Obviamente existe una relación estrecha entre ambos, porque la fotosíntesis produce glucosa y oxígeno gaseoso, ¿ok? Pero la respiración produce CO2 y agua, que es lo necesario para realizar la fotosíntesis y viceversa. La glucosa y el oxígeno gaseoso son lo que se necesita para realizar la respiración celular. Entonces, lógicamente sabemos que los seres más importantes dentro del planeta Tierra son las plantas, ¿ya? Porque a pesar de que son organismos autótrofos, que ellos no molestan absolutamente a nadie y cumplen su ciclo solos, porque observen, ellos mismos producen su energía y ellos mismos producen su alimento y viceversa, ¿ya? Nosotros los necesitamos a ellos, más bien, ¿ya? Nosotros los seres heterótrofos necesitamos de las plantas para poder vivir, tanto para el oxígeno que nos brindan en la atmósfera, como para la glucosa al momento de comer algún organismo vegetal, ¿ya? Como la papa, la zanahoria, etcétera, el arroz, ¿ok? El trigo, etcétera, etcétera. Lógicamente los necesitamos a ellos para poder realizar nuestros procesos naturales, ¿ya? A través de la alimentación, lógicamente. Si ven la estrecha relación, acá en la teoría nos dice, ¿ven? Al contrario de lo que muchos creen, los organismos fotosintéticos también pueden realizar respiración celular. El producto de la glucosa y el oxígeno en estos organismos es mucho mayor en cantidad de glucosa y oxígeno cuando ellos mismos pueden ocupar y efectuar respiración celular, ¿ya? Ellos por eso producen más glucosa para poder almacenarla
¿ya? Y para los otros organismos, esto es parte de la cadena alimenticia, y producen más oxígeno gaseoso porque no solamente es el que ellos pueden consumir, sino también liberan al medio y ahí mismo consumen oxígeno del que produjeron, ¿ok? Pero también liberan un poco a la atmósfera, ¿ya? Para que nosotros también realicemos nuestro proceso de respiración celular. Bien, chiquillos, ¿pudieron entender la clase del día de hoy? ¿Tienen alguna duda? No, no tengo ninguna duda. Bien, ¿y los demás? Yo tampoco. Bien, Yo tampoco, ¿entendieron profesor. todo bien? Perfecto, chiquillos. Entonces, mis niños, nos vemos dentro de unos minutos en química entonces, ¿ya? Y el día de hoy no vamos a tener ninguna actividad como tal para poder descansar una semanita, ¿ok? Recuerden que en las clases anteriores sí tuvimos como tal actividades, entonces vamos a ver en química una clase tipo B. Quiere decir que nos vemos a las 3:15, ¿vale? Nos vemos dentro de unos Vale. minutos. Chao, mis niños, nos vemos dentro de unos Chao, minutos. profe. Cuídate, que esté bien. Chao, profesor, cuídese. Que tenga Nos buen vemos día. ahorita, Muchas dentro de gracias. unos minutos. Chao, chao.